1961, Texas, la familia Aldrich descubrió una habitación sellada. Lo que encontraron los hizo temblar de terror. En un pequeño pueblo de Texas, donde cada rincón parece contar sus propios secretos, la familia Aldrich vivía en una antigua casa que había pertenecido a sus abuelos. Pero un día, algo inexplicable ocurrió. Mientras limpiaban el desván polvoriento, un golpe sordo retumbó contra la pared, un eco que parecía provenir de las entrañas mismas de la casa. Fue entonces cuando encontraron la puerta, cubierta de telarañas, como si el tiempo hubiera decidido sellarla para siempre. El aire estaba denso, como si la atmósfera misma supiera que algo extraño se escondía tras ese umbral. La curiosidad, unida al miedo, llenó los corazones de los Aldrich cuando giraron el pomo. Un crujido que parecía un grito desgarrador resonó en el silencio. Al abrir la puerta, fueron recibidos por un oscuro vestíbulo cubierto de objetos olvidados, fotografías amarillentas de rostros desconocidos, libros cubiertos de polvo que parecían murmurar viejas historias de tragedia y desesperación. La luz tenue de la linterna reveló sombras que danzaban en las paredes. Entre esas sombras habían artefactos jamás visto, muñecas con ojos de cristal que parecían seguirlos, y un reloj que, de alguna manera, seguía marcando la hora a pesar de su evidente descomposición. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué estaba encerrado aquí, apartado del mundo? La familia apenas podía contener el aliento, sus voces se habían desvanecido en un silencio que les cortaba la respiración. El miedo se apoderaba de ellos, cada segundo más intenso que el anterior. Aquella habitación tenía un aire de misterio, de secretos inconfesables que podrían desatarse en cualquier momento. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La tensión era palpable cuando, de repente, un sonido ensordecedor rompió el silencio, un susurro gutural que emanaba de la oscuridad. Los ojos de la madre se abrieron desmesuradamente, mientras los niños retrocedían, sintiendo el nudo en la garganta apretar. ¿Acaso había alguien más ahí? ¿Un espíritu atrapado? La puerta crujió nuevamente, como si respondiera a su miedo y a su curiosidad insaciable. Los Aldrich se encontraron en un giro del destino que jamás imaginaron. Aquel lugar, esa extraña habitación, prometía llevarlos a un abismo de horror y revelaciones inesperadas. Pero, ¿estarían dispuestos a enfrentarse a lo que se ocultaba en la penumbra? ¿Cuáles secretos serían desvelados, y a qué precio? Las respuestas estaban más cerca de lo que podían imaginar. La respiración de la familia Aldrich se había detenido, y el silencio en la habitación sellada se volvió casi insoportable. Sus corazones latían al unísono, como un tambor en un funeral silencioso. El susurro, aunque apenas audible, crecía en intensidad, un canto hipnótico que parecía retar sus sentidos. La madre, con el instinto protector de una leona, tomó la mano de su hijo mayor, Lucas, apretándola con tal fuerza que él sintió sus uñas clavándose en su piel. «Vamos a salir de aquí», murmuró ella, pero algo en su voz no sonaba convincente. Era como si una parte de ella también sintiera un extraño llamado hacia la oscuridad. Los otros niños, Alina y Tomás, miraban hacia el interior, la curiosidad luchando contra el miedo, y la tensión era palpable. De repente, un rayo de luz iluminó el reloj que seguía marcando la hora con precisión absurda, el sonido agudo del tic-tac reverberando en sus oídos. ¿Cómo podía seguir funcionando? Algo en el aire se volvió eléctrico. Y entonces, una sombra emergió de entre los objetos olvidados, una figura vagamente humanoide que parecía deslizarse hacia ellos. El pánico se apoderó de la madre, y sin pensarlo, empujó a sus hijos hacia atrás, protegiéndolos de aquel espectro que se acercaba. «El pasado nunca se va», susurró una voz profunda desde la oscuridad. Los Aldrich se miraron entre sí, los ojos de cada uno reflejando el terror. ¿Era un eco de sus propios pensamientos o algo más?
La figura se volvió más definida, una imagen desvanecida de un hombre anciano, su rostro demacrado cubierto de sombras, con ojos que destilaban tristeza y rabia. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, aunque sabía que no había respuesta que pudiera aliviar su miedo. Soy el guardián de los secretos que aquí se esconden, respondió el anciano, su voz como el crujido de lonjas de madera envejecida. Aquellos que han entrado aquí buscan respuestas, pero a veces la verdad es más aterradora que la ignorancia. Los Aldrich sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma respondiera al llamado del espíritu. Debemos irnos, dijo la madre, pero su cuerpo no obedecía. La figura parecía atraída por su presencia, como si los conociera, como si estuviera esperando este momento durante décadas. El anciano levantó una mano temblorosa, señalando un libro desgastado que reposaba sobre una mesa de madera. Las historias, los secretos, son un peso que no pueden soportar. Si no tienen el valor de afrontarlo, el pasado se repetirá, atrapándolos para siempre. Una corriente fría recorrió la habitación. El corazón de cada uno de los Aldrich latía con fuerza al comprender que su vida estaba a punto de cambiar. Lucas, sintiendo el tirón del destino, extendió la mano hacia el libro, como si una fuerza invisible lo guiara. No, gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Entre el murmullo oscuro de la habitación, el eco del pasado ya comenzaba a manifestarse, y las sombras se arremolinaban a su alrededor, listas para desenmascarar lo que habían estado ocultando. Mientras Lucas abría el libro, una risa fría llenó el aire, rompiendo la tensión con su eco cruel. Lo que hay dentro no es solo historia, es un juicio, resonó la voz misteriosa. Y en ese instante, un grito desgarrador emergió del desván, un eco del pasado que resonó en sus almas, dejando una mancha de inquietud inconfundible. ¿Podría la familia soportar la verdad que se revelaría en las páginas de aquel libro maldito? El aire se volvió más denso, y la respuesta a su destino comenzaba a desenredarse en forma de sombras danzantes. ¿Qué horrores enfrentarían los Aldrich cuando finalmente confrontaran lo que había estado oculto durante tanto tiempo? Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el libro se abría, sus páginas amarillentas crujían como si estuvieran liberando secretos que llevaban años reprimidos. El rostro del anciano brilló con una tristeza palpable, sus ojos vacíos llenos de historias que nunca habían visto la luz del día. A su alrededor, Alina y Tomás se apretaron de la mano de su madre, buscando seguridad en lo que les quedaba de inocencia. Lo que hay aquí dentro, el anciano comenzó, su voz resonando en las paredes como un eco lejano. Es la memoria de quienes han sufrido. Para algunos, es una bendición, para otros, una maldición. La madre, con su corazón latiendo en un frenético tambor, finalmente se adelantó. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Y por qué ahora? Las palabras de su hijo se quedaban atascadas en su pecho, su instinto maternal la empujaba a huir, pero algo más, algo oscuro, la mantenía anclada al lugar. Porque el sufrimiento nunca se apaga. Se multiplica, se hereda, dijo el anciano, extendiendo su mano. Ustedes son parte de esta historia, como lo fueron sus antepasados. El silencio se instaló, pesado como la niebla. Lucas, sintiendo la carga de las palabras, se inclinó hacia la página que tenía frente a él. Sudor frío le recorría la frente, mientras los nombres empezaban a aparecer, nombres familiares, nombres olvidados. De repente, una imagen borrosa se materializó ante sus ojos, una mujer con cabello oscuro y una mirada que desbordaba tristeza. Era su abuela. Ella también hizo un pacto con lo que se encuentra en esta casa, recordó la voz del anciano, como un susurro que se deslizaba entre las sombras. Pero la vida viene con un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? La madre sintió cómo la presión en su pecho se incrementaba, un grito en su garganta luchando por salir. ¿Qué debemos hacer? Debes estar dispuesta a enfrentar la verdad de tu linaje, respondió, su mirada penetrante. Cada familia tiene su carga. La pregunta es, ¿quieres ser libre o quedarte atrapada en el ciclo de dolor? Lucas, atrapado entre la fascinación y el terror, sintió que el libro le hablaba, no solo a él, sino a su madre, era un grito ancestral que clamaba por ser escuchado. La voz de su abuela resonaba en sus pensamientos, llenando el aire con una mezcla de amor y desesperación.
El anciano pasó la mano por las páginas, y sus dedos comenzaron a brillar, llenando la habitación con una luz tenue. Cada palabra aquí es un destino. Cada historia, una elección. Cierra ese libro, gritó de repente Tomás, su temor aflorando en forma de lágrimas. La madre se agachó a su lado, preocupada y asustada. No hay vuelta atrás. Si sigues leyendo, lo que está en este libro se volverá parte de ustedes. La historia no se puede cambiar, advirtió el anciano con una intensidad que caló hondo en sus corazones. Lucas miró a su madre, sus ojos llenos de preguntas que cualquier niño no debería tener que hacer. ¿Qué hacemos ahora? Debemos decidir, juntos, respondió ella, su voz entrecortada, presa de la angustia mientras el sudor le resbalaba por la frente. Pero la decisión tendrá consecuencias antes que pudieran deliberar. El libro comenzó a vibrar en sus manos, resonando con un eco sobrenatural. Las páginas se pasaron solas, hasta llegar a una ilustración aterradora de la casa, su propio hogar, pero distorsionada, como si la pesadilla la hubiera reclamado. Un oscuro remolino emergió del interior del libro, y las sombras comenzaron a adoptar formas humanoides, danzando en la oscuridad. Era evidente que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Qué hay detrás de este eco del pasado?, murmuró Lucas mientras el miedo lo empujaba a seguir mirando. La figura del anciano parecía encogerse, volviéndose parte del mismo polvo que lo rodeaba, y justo cuando los Aldrich sintieron que las sombras los devoraban, una frase resonó en sus corazones. El pasado nunca los dejará ir. Un fuerte estruendo retumbó en la casa, y el suelo se sacudió. Una grieta se formó justo a sus pies, abriendo un abismo oscuro. La familia Aldrich se miró con terror, dándose cuenta de que la verdadera historia aún no había comenzado a revelarse. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que sus antepasados habían ocultado? ¿Qué les deparaba el oscuro vacío que se abría ante ellos? Mientras el humo y las sombras se entrelazaban a su alrededor, la sensación de inminente desbordamiento llenó el aire. El rayo de luz que emergía del libro parecía estar vivo, pulsando con una energía inquietante. Lucas se aferró a la encuadernación, sintiendo que una fuerza lo empujaba a abrir más las páginas. Las sombras, danzando a su alrededor, tomaban forma, convirtiéndose en figuras que parecían observarlos, sus ojos vacíos llenos de anhelo. No. No lo hagas, gritó Alina, sus ojos reflejando el terror que todos sentían. Con las manos temblorosas, su madre tomó el libro y lo cerró con fuerza, pero las sombras no cedieron. En lugar de eso, la grieta en el suelo se expandió, y un vórtice oscurecido comenzó a arrastrar objetos y pedazos de la casa hacia su profundidad. ¡Cuidado! Tomás gritó mientras una silla voló hacia la sombra, desapareciendo en su gélido abrazo. El anciano había desaparecido por completo, dejando un vacío que parecía cubrirlo todo. La madre, sintiendo que el tiempo se les acababa, tomó de la mano a sus hijos y se acercó al abismo. Vamos, debemos enfrentarlo, no podemos quedarnos aquí. Lucas sintió un arraigado impulso de desobedecer, de correr y escapar, pero el llamado ancestral dentro del libro lo mantenía atado, tirando de él hacia la oscuridad. ¿Y si es un error?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, Lucas. Este es el momento, respondió su madre con una determinación que brillaba a pesar del terror. No podemos ignorar lo que somos. Debemos desentrañar la verdad. Allí, en el borde de la grieta, sintieron el aire frío que emanaba de su interior y, en ese instante, supieron que su destino estaba conectado a ese abismo. Tomás, temblando, miró a su hermana y a su madre, tratando de enviar un mensaje silencioso de apoyo y miedo al mismo tiempo. ¿Qué hay en el otro lado? ¿Y si no regresamos? Siempre regresaremos, somos familia, afirmó Alina, aunque su voz le tembló. El mundo se tornó en un laberinto de sombras y luces, sentían como los ecos del pasado resonaban en sus corazones, y la línea entre el presente y lo que había sido se desdibujaba. El sonido que surgió del abismo era un murmullo, como un canto antiguo que prometía poder, pero también revelaba horror. ¿Qué haremos?, preguntó su madre en voz baja, casi temiendo que las sombras pudieran escucharla. Haremos lo necesario, dijo Lucas, sabiendo que el miedo no era algo con lo que pudieran vivir si decide dar un paso hacia adelante.
Sin embargo, no podía evitar sentir que todo lo que conocía estaba al borde de desgarrarse. Sin darse cuenta, la mano de su madre se deslizó de la mano de Tomás. Ella, decidida, se acercó más al abismo. Debemos hacerlo ahora. El pasado nos llama. Lucas, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, dio un paso atrás, preparándose para desbordar sus propios límites. «Espera, mami», gritó Tomás con desesperación, pero ya era demasiado tarde. El suelo se sacudió y, como un eco de lo irremediable, su madre inclinó la cabeza justo cuando el oscuro vórtice se retorcía y absorbía su figura. «No», gritaron los niños al unísono. La momia de sombra se cerró sobre ella, disolviendo su forma en oscuridad. Entonces la grieta resonó con el eco de una risa lejana, una risa que no pertenecía a este mundo. «Lo que se pierde en el abismo nunca vuelve», resonó la voz, melódica y aterradora. Las figuras sombrías comenzaron a danzar alrededor, jugando con la incertidumbre. Lucas y Alina se quedaron paralizados, sus corazones latiendo como tambores en una celebración macabra. El abismo parecía querer reclamarlos, y cada vez que miraban hacia adentro, creían ver rostros que una vez amaron. «¿Y ahora qué hacemos?», murmuró Lucas, y en su voz había una mezcla de ilusión y desesperación, como un susurro que buscaba encontrar alivio en el horror. «Debemos ir por ella», dijo Alina, aunque su voz temblaba. «Ella nos necesita, debemos salvarla». Las sombras se acercaron más, como si su deseo por devorar los corazones de los niños estuviera al alcance. Lucas sintió que su decisión debía tomar forma o estarían condenados a perderse. «¿Estamos listos para lo que venga?», preguntó, mientras el inmenso abismo parecía calar en su ser. Sin embargo, la pregunta resonó en la habitación y en su interior se encendió una certeza. Tendrían que descubrir el secreto oculto en su linaje, lo que hicieron sus familiares para sobrevivir. La única opción era enfrentarse a lo que había quedado sepultado en la oscuridad, y así, el momento crucial se presentó. Se dieron la mano, listos para cruzar la línea entre la luz y la sombra. Pero en su mente quedó una última reflexión: ¿qué secretos oscuros deberá desenterrar el legado familiar para salvar a su madre? ¿Y el costo de enfrentarse a esos secretos será más de lo que están dispuestos a pagar? En ese momento, la grieta los miró, y el silencio anticipó lo que vendría. El abismo ante ellos parecía inhalar, y cada segundo se sentía como una eternidad. Lucas y Alina, tomados de la mano, se miraron a los ojos, buscando fuerzas en la conexión que solo compartían. Era como si un grito ancestral resonara en sus venas, convocándolos a cruzar el umbral de lo desconocido. Ambos sintieron el frío que emanaba del vórtice, una brisa helada que parecía susurrar sus más profundos temores. Lucas tragó saliva, el nudo en su garganta le recordó que, tan cerca como estaban de obtener respuestas, todo lo que les esperaba podría ser más atroz de lo que alguna vez imaginaron. «Lo hacemos por mamá», le dijo a Alina, aunque la duda se arrastraba como una sombra oscura a su lado. «¿Y si este es el fin?». Alina, con la voz casi apagada, dejó escapar el susurro que ella misma había estado pensando. Pero Lucas, en medio de su propio terror, sintió que debía ser el ancla. «No puede ser el fin, tenemos que pelear por ella, no hay otra opción», respondió, aferrándose a la esperanza como un niño que se aferra a su juguete preferido en un temporal de miedo. Con un último vistazo a la casa que había sido su refugio, los niños avanzaron hacia el vórtice. La fuerza oscura parecía pulsar, como si esperara su llegada. Cada paso hacia adelante se sentía como una traición al sentido común, pero también como una inversión en su historia familiar. Las sombras comenzaron a formar un torbellino a su alrededor, cambiando de forma, revelando rostros del pasado, de aquellos a quienes habían amado. Ellos gritaban, lloraban, y la desolación era palpable en el aire. Lucas sintió que lo jalaban, que aquellos rostros los instaban a unirse a ellos, a abandonarse a la oscuridad. Pero ellos tenían un propósito. Sacudió la cabeza, la decisión ardía con el fuego de su determinación. «Vamos», gritó Lucas mientras tiraba de Alina hacia adelante. Con cada paso, las sombras parecían enojarse, retorciéndose y gritando. El aire se volvió pesado como si el abismo no quisiera que cruzaran.
Pero su morfología era aún más clara para los dos, figuras que habían sido familiares, seres perdidos por generaciones, y aquellos secretos familiares olvidados que los llevaron hasta allí. Al entrar, el abismo se cerró tras ellos con un trueno ensordecedor, como un perro guardián que había capturado a su presa. La oscuridad los envuelto, pero de repente, un rayo de luz atravesó la penumbra, iluminando una serie de puertas misteriosas en un pasillo interminable. Cada puerta tenía un símbolo grabado, un retrato de su pasado. ¿Qué es esto?, preguntó Alina, la curiosidad dominando el miedo. Pero Lucas solo asintió, dejando que su instinto los guiara. Se acercaron a la primera puerta, una con un dibujo de una flor marchita rodeado de sombras. Lucas colocó su mano sobre el frío metal. Alina lo miró, la ansiedad pintando su rostro, pero él sintió que no tenían más opción. Con un profundo suspiro y un leve asentimiento, él giró el pomo, y la puerta se abrió haciendo eco en el silencio del abismo. Dentro, encontraron un salón lleno de espejos, cada uno reflejando diferentes versiones de sí mismos, todas atrapadas en diversas luchas y temores. ¿Qué significa esto?, murmuró Alina, y al instante, un reflejo de su madre apareció detrás de ellos, su rostro pálido y lleno de angustia. ¡Ayuda! No puedo salir, resonó la voz de su madre a través del cristal. Los niños miraron con horror, comprendiendo que cada espejo guardaba una parte olvidada de la historia familiar, el pasado que debían enfrentar para descubrir qué era lo que había conducido a su madre a ese abismo. Debemos entrar, dijo Lucas con dureza, y antes de que Alina pudiera protestar, se lanzó hacia el espejo. Un brillo sacudió la sala mientras ambos eran absorbidos, y un sudor frío recorrió sus cuerpos. Al cruzar el umbral del cristal, la oscuridad los envolvió nuevamente, una sensación palpable de horror acechaba en la atávica penumbra. Pero algo nuevo hizo temblar sus corazones, un silencio abrumador que indicaba que el abismo que habían dejado atrás se preparaba para reclamar lo que quedaba de ellos. Mientras intentaban adaptarse a la nueva escena, Lucas se dio cuenta de que una figura grotesca y resplandeciente se acercaba, alzando un dedo índice hacia ellos. ¿Están listos para descubrir el secreto? Solo un precio puede salvar a su madre, resonó la voz, helada y seductora. ¿Qué precio?, preguntó Alina, el miedo empapando sus palabras, mientras la realidad se tambaleaba a su alrededor. El destino de su madre y el suyo propio estaba en manos de algo oscuro e indescifrable. La luz del abismo comenzó a parpadear, revelando una verdad que haría temblar el suelo de su existencialismo. Estaban preparados para el oscuro legado que les esperaría. El eco de su madre resonó de nuevo, y con ello, el eco de la elección más difícil que jamás tendrían que hacer. El aire se volvió denso y húmedo, como si la atmósfera misma estuviera esperando una explosión emocional. Lucas y Alina miraron a la figura que se acercaba, con su luz oscura y monstruosa. La desesperación se aferraba a ellos como una sombra persistente, y el eco de la voz de su madre reverberaba, haciéndolo sentir que el tiempo se escurriera entre sus dedos. Pueden salvarla, pero solo uno de ustedes debe ofrecerse a cargar el peso de lo que han descubierto. De lo contrario, todo estará perdido, continuó la figura, su sonrisa torcida iluminando su rostro grotesco. Lucas sintió su corazón latir aceleradamente. ¿Nos estás diciendo que una vida debe ser sacrificada?, preguntó él, la rabia brotando como lava del interior. No podía permitir que lo que fueran obligados a decidir, esa horrible tratativa, fuera cierto. Alina apretó su mano con fuerza, el miedo desbordándose en su mirada mientras las lágrimas asomaban. No se trata solo de una vida, se habla de un legado, una verdad envenenada que ha acechado a su familia por generaciones, respondió la figura, su voz vibrando como un susurro inquietante en el aire. Aquellos que no enfrentan su pasado están condenados a repetir sus errores. ¿Están listos para enfrentarlo? Alina, temblando, dio un paso hacia adelante. ¿Y si no elegimos? ¿Qué pasará con mamá entonces? Su voz apenas era un susurro, pero cargada de un peso que resonaba en el aire. Si no eligen, ella quedará atrapada aquí por siempre, dijo la figura, dejando en el aire una sensación de fatalismo. Los espejos alrededor comenzaron a vibrar, y las imágenes distorsionadas se llenaron de gritos mezclados de desesperación y llanto. Lucas se sintió abrumado por la angustia que emanaba de los reflejos, un mar de vidas perdidas atrapadas allí,
preocupadas por el destino que les esperaba. Entonces, algo cambió en su interior. Lucas sabía que tenían que actuar. No puede ser así, no debemos dejar que ese monstruo decida por nosotros, exclamó, su voz ahora firme. Lo haremos juntos. Los espejos comenzaron a girar, haciendo eco del deseo ardiente de los niños. Cada giro desbloqueaba memorias ancestrales, visiones de sufrimiento, duda y traición, pero también un vislumbre de amor, de esperanza persistente a pesar de las adversidades. Las palabras resonaron en sus corazones, recordándoles el sacrificio que sus padres habían hecho. Juntos. No hay otra opción, repitió Lucas con fuerza, tirando suavemente de Alina hacia él. La figura se detuvo, su sonrisa torcida pareciendo desvanecerse en la penumbra, como si también ella temiera la decisión de los niños. De acuerdo, es una elección valiente, pero recordad que el abuso de la memoria tiene un precio, advirtió la figura, extendiendo su mano hacia el espejo central, cuyo reflejo ahora mostraba a su madre atrapada en un ciclo de desesperación. Sus ojos anhelantes buscaban a los niños, llenos de un latido que desgarraba el corazón. Vamos, susurró Alina, sin soltar la mano de su hermano. Hagámoslo. Por mamá. El poder de su vínculo era como un imán que los atraía hacia la verdad. Desconcertados, se acercaron al espejo, enfrentando la imagen desgarradora. Cuando Lucas y Alina finalmente unieron fuerzas, un destello de luz los envolvió, transformando la oscuridad en color. Era como si el abismo estuviera palpando su decisión, y en ese instante, un rugido retumbó a sus espaldas, un eco de advertencia de si tenían la valentía suficiente. Ustedes han decidido, pero recuerden, la figura grotesca desapareció, dejando tras de sí una risa siniestra que retumbaba en sus mentes. Ambos sintieron sus corazones acelerarse, sabiendo que no había vuelta atrás, y mientras se sumergían en el espejo, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, hacia una historia única y aterradora que les revelaría no solo el destino de su madre, sino también el oscuro pasado de los Aldrich que se había llevado su tranquilidad. ¿Qué desvelos les esperaban en el interior de aquellos ecos de vidas pasadas? La verdadera pregunta era, ¿podrían ellos enfrentarlos y salir de aquel abismo con su madre, o quedarían atrapados en el tiempo para siempre, como tantas almas perdidas reflejadas en los espejos? El brillo cegador de la luz se desvaneció gradualmente, dejando a Lucas y a Alina en una penumbra inquietante. El aire a su alrededor era diferente, como si una brisa helada susurrara secretos oscuros en su oído. La habitación a la que habían llegado era un laberinto de sombras, llena de ecos de risas y llantos lejanos que parecían flotar en el aire cargado de nostalgia. ¿Dónde estamos?, preguntó Alina, su voz temblando mientras miraba con desconfianza a su alrededor. Lucas la apretó más fuerte, dándole un poco de valor. No lo sé, pero tenemos que encontrar a mamá, respondió él, con el pecho apretado, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Mientras caminaban, los pasillos se hacían cada vez más angostos, y las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes de una forma inquietante. De repente, un murmullo resonó, como un lamento que atravesó sus corazones. Era la voz de su madre, envolviéndolos en una sensación de pérdida y deseo. Lucas. Alina. Su nombre salía de su boca entrelazado con un eco triste. Era como si estuviera justo detrás de ellos, corrieron hacia el sonido, pero las paredes se cerraban a su alrededor. Tentados, se detuvieron ante una puerta desgastada, cubierta de polvo y telarañas. Parecía que el tiempo no había perdonado aquella entrada, como si callara los secretos que guardaba. Lucas respiró hondo, sintiendo una presión abrumadora. ¿Debemos abrirla?, preguntó Alina, sus ojos grandes y vulnerables, buscando una respuesta en su hermano. No tenemos otra opción, dijo él, mientras empujaba la puerta con un crujido que resonó como un grito ahogado en la oscuridad. Con un último empujón, la madera cedió, revelando un cuarto vasto y desordenado. El olor a moho y tierra inundó sus sentidos. En el centro de la habitación, una mesa antigua estaba cubierta de fotografías en sepia y objetos descompuestos. Entre ellos, Lucas vio algo que le heló la sangre, un retrato de su madre, mucho más joven, rodeada de figuras familiares que apenas podía distinguir. Esto debe ser, balbuceó, sintiendo una oleada de temor. ¿Qué está pasando aquí? Alina,
al buscar entre los objetos, tropezó con una pequeña caja. Cuando la abrió, una luz tenue iluminó una serie de cartas amarillentas. Unas manos heladas la detuvieron, y sin querer, lee en voz alta, la verdad siempre vuelve a salir, y con ella, el dolor de las decisiones pasadas. El eco de las palabras reverberaba en las paredes, creando una atmósfera opresiva. Lucas sintió que un peso caía sobre ellos. ¿Acaso sus decisiones las habían llevado a este lugar? Lucas, ¿y si esto no es solo sobre mamá? ¿Y si lo que está aquí afecta a todos? Alina miró fijamente a su hermano, sus ojos reflejando un torrente de emociones. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, dándoles un impulso de pavor. Antes de que Lucas pudiera responder, un grito estalló a sus espaldas, rebotando en el aire con una fuerza inusitada. Ambos se giraron rápidamente, sus corazones latiendo con fuerza mientras la figura familiar de su madre aparecía detrás de ellos, su rostro visiblemente angustiado. «Deténganse. No toquen nada», su madre clamó, pero sus palabras se cortaron cuando un destello de luz emergió de la habitación, envolviendo a la figura en un halo radiante. Justo antes de que el brillo la tragara, Lucas sintió que una verdad desgarradora se revelaba a su alrededor. Lo que habían estado buscando no eran solo respuestas, sino también el sacrificio que cada miembro de su familia había hecho para mantener el pasado a raya. En ese preciso momento, un viento violento comenzó a soplar, arrastrando objetos y esparciendo papeles alrededor. «Mamá. Espérate», gritó Lucas mientras ella parecía desvanecerse ante sus ojos, llevándola al abismo de lo desconocido, y en medio de aquel caos, Lucas y Alina comprendieron que su viaje apenas comenzaba. Aquello que habían desatado no solo desenterraría secretos familiares, sino también las verdades que habían decidido olvidar. ¿Pueden realmente afrontar lo que se oculta en las sombras de su historia, o quedarán atrapados entre las decisiones de quienes vinieron antes que ellos, perdiendo la única conexión que les quedaba? Lucas y Alina quedaron paralizados, el eco de la desaparición de su madre resonando en sus corazones. Un vacío inmenso sepultaba su sorpresa, habían perdido a su madre, y ahora se encontraban a solas en un lugar que respiraba secretos oscuros. Afuera, el viento caótico le daba fuerza al murmullo que las sombras parecían pronunciar. «¿Qué hacemos?», preguntó Alina con los ojos llenos de lágrimas. Lucas trató de apretar su mano para darle algo de consuelo, pero su propio cuerpo temblaba. «No lo sé, pero tenemos que encontrarla», respondió, la determinación brotando entre su miedo. La habitación estaba impregnada de un silencio inquietante, como si la casa misma esperara algo. Decidieron investigar más en profundidad. Se acercaron a la mesa, el frío metal de las cartas iluminándose por breves instantes con la luz que aún emanaba de la caja. Alina empezó a mirar las fotos, y su respiración se detuvo al reconocer a la mujer que aparecía en una de ellas. Su madre, pero con alguien más. «Lucas, mira». En la imagen, su madre sonreía junto a una figura extraña que no pudieron identificar. Tenía una mirada intensa y decidida, con una expresión que parecía advertir de algún tipo de peligro. «¿Quién es?», murmuró Lucas, su voz quebrándose mientras examinaba el retrato. Algo acerca de esa desconocida hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Quizás deberíamos buscar más», sugirió Alina, intentando evitar que el miedo arrasara sus pensamientos. Se movieron hacia un rincón de la habitación, donde se alzaba una puerta pequeña, apenas visible entre las sombras. La madera crujió como si estuviera viva en el momento en que la acariciaron. Tal vez ahí Lucas exhaló, sintiendo la brisa helada volver a jugar con su cabello. Al abrirla, se encontraron con un estrecho pasillo que parecía extenderse infinitamente. Una serie de luces parpadeantes colgaban de cables desgastados, iluminando trazos de polvo en el aire. Un profundo olfato de tierra y algo más sutil, un aroma familiar que los llamaba, atrajo su curiosidad hacia adelante. «No puedo», Alina murmuró, reacia a dar el paso. Sin embargo, la voz de su madre aún vibraba en sus mentes, la urgencia de hallarla era más fuerte que el miedo. Con un empujón, Lucas la tomó de la mano, y juntos se adentraron en la oscuridad. El pasillo parecía susurrar mientras avanzaban, creando una melodía inquietante que resonaba en sus oídos. Cada paso se hacía más pesado, cada sombra más amenazante. De pronto,
un leve susurro flotó en el aire, como si el lugar comenzara a hablarles. Lucas Alina era su madre. Su voz era etérea, llena de miedo y pena. «Mamá», gritaron al unísono. El sonido se les atascó en la garganta, un eco desesperado. «Sigan el camino. No miren atrás». La advertencia fue abrupta, y de pronto, el pasillo tembló, un signo de que algo amenazaba con desatarse. ¿Qué significaban sus palabras? Sintieron un impulso hacia adelante, la necesidad de seguir su voz. Finalmente, llegaron a una sala que parecía un archivo olvidado. Archivos de documentos empastados se alineaban en estantes mohosos, como si estuvieran guardando historias que no debían ser contadas. A medida que firmando a su alrededor, comenzaron a amontonar en su mente los inicios de un revelador rompecabezas. «¿Qué es esto?», preguntó Alina, sus ojos aterrados por el abrumador sentido de desolación en el aire. Lucas levantó un viejo diario que se había caído al suelo. La tapa polvorienta se abrió con facilidad, revelando un manuscrito antiguo, la caligrafía delicada y casi ilegible. Al leer en voz alta, sintió que el ambiente a su alrededor se espesaba. Las decisiones toman siempre un precio, y en este caso han sido costos devastadores. En ese momento, un golpe resonó detrás de ellos y la puerta del pasillo se cerró violentamente. Alina se giró, y en sus ojos brillaba la confusión y el terror. «Lucas, ¿qué hemos hecho? ¿Armamos un rompecabezas que deberíamos haber dejado en paz?» La oscuridad del pasillo parecía devorarlas lentamente, y las sombras comenzaban a cerrarse. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo Lucas, sintiendo un latido de alarma en su pecho. Pero la verdad de sus descubrimientos estaba por desenredarse. ¿Qué otras revelaciones y peligros aguardaban en esta casa llena de sombras, y cuántas vidas más estaban atrapadas en sus secretos? El giro del destino estaba a la vuelta de la esquina, y ellos estaban a punto de descubrir que el pasado nunca se olvida tan fácilmente. La habitación se había vuelto un hervidero de tensiones, un nido de misterio que amenazaba con consumirlos. Lucas y Alina intercambiaron miradas, una mezcla de determinación y terror que parecía crecer a medida que sentían la cercanía de lo desconocido. «Tal vez deberíamos intentar abrir la puerta», sugirió él, con voz entrecortada. «¿Y si no podemos? ¿Y si es peor de lo que imaginamos?» Alina temía lo que pudieran encontrar más allá, pero su instinto le decía que el tiempo no estaba de su lado. Sin esperar una respuesta, Lucas se acercó a la puerta cerrada, con el corazón palpitando en su pecho. La madera antigua parecía burlarse de ellos, dándoles la apariencia de un muro infranqueable. Alina lo siguió, nerviosa, buscando una pista que les indicara cómo proceder. Notó algo extraño en la pared a su izquierda. Un pequeño símbolo estaba tallado en la madera, una figura sinuosa que se asemejaba a un lazo. «¿Qué tal si esto tiene que ver con la clave?», preguntó, apuntando. Lucas se agachó para observarlo mejor. Era una extraña combinación de lazo y cerradura, lo que provocó un escalofrío en su espalda. «¿Qué significa eso?». Lucas no podía dejar de mirar el símbolo, como si hubiera añorado una parte de su vida entera. «¿Te acuerdas de las historias que mamá nos contaba sobre la familia Aldrich? Hablaba de secretos antiguos, de un pacto». Alina frunció el ceño, recordando los relatos de la infancia. Ella mencionó algo sobre un precio a pagar. «Tal vez eso se refiere a esto». Como si en respuesta a sus palabras, la habitación resonó con otro golpe, esta vez más fuerte. Ellos se volvieron, paralizados, sintiendo el pulso de la casa a su alrededor. «Lucas». La voz de Alina era apenas un susurro. Tenía razón. Algo estaba inquieto en el ambiente. «Escucha». Se inclinó, tratando de captar cualquier murmullo. Una risa, tal vez, un llanto. El eco del pasado estaba tomando forma en el presente, forzando a Lucas y a Alina a enfrentar lo que había sido ocultado por tanto tiempo. Sin más advertencia, el diario que Lucas había levantado del suelo comenzó a abrirse de golpe, como si un viento fantasma decidiera revelar su contenido. Las páginas giraron y un pedazo de papel amarillento se desprendió, cayendo a los pies de Lucas. Con manos temblorosas, se agachó y lo recogió. Era un antiguo croquis, un mapa que señalaba un lugar en la casa que no estaba delineado en la memoria de nada.
Esto podría ser una pista, murmuró, sus ojos iluminándose por un atisbo de esperanza. Alina, cada vez más inquieta, miró el mapa. Pero deberíamos ser cuidadosos. Lo que encontramos hasta ahora ha sido perturbador. Lucas sintió su mano temblar al sostener el mapa, pero la imagen de su madre, atrapada en algún lugar oscuro, lo empujó hacia adelante. Este es nuestro camino. Si podemos encontrar el lugar indicado, quizás haya respuestas. Quizás podamos rescatarla. Antes de que Alina pudiera objetar, se escuchó un nuevo estallido, esta vez proveniente del pasillo que habían recorrido. Un viento helado sacudió la habitación, como si la casa misma quisiera proteger su secreto. Las luces comenzaron a parpadear rápidamente, enviando sombras danzando por las paredes. «Vamos», gritó Lucas, apretando el mapa en su mano. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el pasillo, Gwendolyn a su lado, la adrenalina empujándolos hacia adelante. Pero el terror de lo desconocido no les dejaba escapar. Un hilo de miedo comenzó a enredarse en sus corazones mientras un profundo silencio les siguió. Cuando llegaron a un cruce, una sensación de vacío llenó el espacio, dos caminos se abrían ante ellos. Ambos llevaban hacia la oscuridad abyecta, pero uno parecía más iluminado, con un brillo inquietante que los llamaba. Lucas, no estoy segura, Alina comenzó, pero él la interrumpió. No podemos dudar. Mamá nos necesita. Sin otra opción, se adentraron por el camino iluminado, el escalofrío en sus núcleos creciendo con cada paso, mientras el eco de la casa resonaba detrás de ellos. Entonces, al final del pasillo, un grito desgarrador rompió el silencio. Un grito que resonó con fuerza en el alma de ambos. Era su madre, y esta vez, no había advertencia en su voz. Alina. Lucas. Ayúdenme. El terror se estableció como una sombra oscura sobre ellos. ¿Qué horror aguardaba al final del camino, una vez más anclados en el misterio? El tiempo estaba corriendo, y la verdad estaba más cerca de salir a la superficie que nunca. Pero la pregunta latente seguía en el aire, ¿podrían soportar lo que descubrirían? El sonido ensordecedor del grito de su madre resonó en los corazones de Lucas y Alina como un tambor en medio de un fuerte vendaval. El terror se apoderó de ellos con una fuerza innegable, pero el amor por su madre los impulsó a seguir adelante. En ese instante, comprendieron que su destino estaba entrelazado con el oscuro legado de su familia. No podemos rendirnos. Ella nos necesita, gritó Lucas, y con cada paso que daban, el eco de la angustia parecía hacer vibrar las paredes a su alrededor. Corrieron por el pasillo, guiados solo por el sonido del pánico. Cada puerta que cruzaban era un eco de lo desconocido, pero sus corazones latían con la esperanza de que en el fondo del laberinto oscuro encontrarían respuestas. Al llegar a una puerta de roble desgastada, Lucas se detuvo por un momento. Con un profundo aliento, giró el pomo y lo empujó lentamente. La habitación que encontraron era un espacio sombrío, dominado por un fuego tenue que iluminaba las paredes llenas de retratos familiares. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la figura de su madre, atrapada en un rincón. «Mamá», gritaron al unísono, pero su voz quedó ahogada en el aire pesado. Ella giró lentamente, su rostro marcaba la angustia y el miedo. «No se acerquen». «Es una trampa», exclamó su madre, pero su advertencia llegó demasiado tarde. En un movimiento, las sombras a su alrededor cobraron vida. Seres oscuros emergieron de la pared, alzando sus garras y atrapando a Alina y Lucas en su abrazo helado. El miedo era palpable, un sudor frío que empapaba la piel de los niños. Pero la palabra familia resonaba en su mente. «Debemos permanecer juntos», gritó Lucas, tratando de liberar su brazo. La conexión entre ellos brillaba, más fuerte que cualquier oscuridad que intentara separarlos. Con una fuerza renovada, comenzaron a luchar contra las sombras, gritando con todo su aliento. «No podemos dejar que nos atrapen». Los ecos del pasado empezaron a vibrar en los muros, recordándoles que sus raíces estaban plagadas de sufrimiento, pero también de valentía. Alina, con determinación en sus ojos, se acercó a su madre, ignorando los gélidos aprensores a su alrededor. «Mamá, confía en nosotros. Estamos aquí para salvarte». El destello de luz que brotó en su interior fue entonces imparable.
Con un último empujón, los tres se juntaron y, como si un poderoso vínculo hubiese sido activado, el fuego de su amor disolvió el poder de las sombras. Las criaturas gritaron, se retorcieron y, al fin, se desvanecieron dejando solo un resplandor dorado donde habían estado. Los tres cayeron al suelo, y mientras el polvo se asentaba, Lucas tomó la mano de su madre, sintiendo como si la vida misma le sonriera de nuevo. Ella los miró con amor y alivio. Lo logramos juntos, susurró, y en sus ojos brillaba la luz de lo que pensaron perdido. Sin embargo, sabían que la batalla no había terminado. Debemos descubrir lo que pasó aquí, dijo Lucas, mirando alrededor, consciente de que el legado de la familia aún acechaba en las sombras. Sus corazones todavía palpitaban con la angustia de lo desconocido, pero juntos eran un frente invencible. Con su madre a su lado y la certeza de no dejarse vencer por el pasado, se adentraron en el centro de la habitación. Caras de sus antepasados, algunos atormentados y otros esperanzados, los miraban desde las paredes. Allí, Lucas sintió un impulso que lo llevó a acercarse a un antiguo espejo en la esquina. Las ondas del cristal comenzaban a distorsionar su reflejo, revelando escenas del pasado familiar, revelaciones que debían enfrentar. Una luz intensa emergió del espejo y los tres se acercaron. Es hora de confrontar la verdad, dijo Alina, temblando pero resuelta. A través del reflejo, comenzaron a ver las elecciones de sus antepasados, las decisiones que habían tejido una cadena de dolor y pérdida. Entre cada historia había un hilo de amor, un sacrificio para preservar lo que realmente importaba. La habitación vibrante comenzó a girar y las voces resonaron. El pasado no se puede cambiar, pero se puede entender. Los niños, con la mano de su madre apretada en la suya, sintieron que podían romper la maldición que había envuelto a su familia por generaciones. Nosotros elegiremos nuestro propio destino, proclamó Lucas, y a medida que lo decía, la luz del espejo se intensificó. ¿Están dispuestos a aceptar lo que han descubierto?, preguntó la voz del anciano, ahora resonando como un eco de esperanza. Sí, respondieron juntos, con una fuerza que resonaba en lo más profundo de sus corazones. Estaban listos para cargar con el legado, pero también para transformar su historia. En ese instante de declaración, la luz estalló, envolviéndolos en una ola de calidez, y todo el peso de las decisiones del pasado se disolvió en el aire. La oscuridad comenzó a desvanecerse, permitiendo que la luz de un nuevo comienzo ocupara su lugar. Los tres se encontraron de nuevo en la casa, ya no como prisioneros del pasado, sino como guardianes de su propia historia. Abrazaron el futuro con la esperanza de que todo lo que habían enfrentado había valido la pena. Tomados de la mano, pasaron la puerta de la habitación sellada, dejando atrás un pasado lleno de sombras, pero llevándose consigo el poder de la verdad. Al cruzar, sintieron el aliento fresco del presente. Lo logramos, murmura Alina, una sonrisa brotando como un rayo de sol entre nubes. Juntos, terminó Lucas, y en ese momento la familia Aldrich se redimió, sabiendo con certeza que el amor siempre triunfa sobre la oscuridad. La historia de su familia ahora estaba lista para ser contada, no solo como relatos de miedo, sino como lecciones de coraje y esperanza. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta contundente conclusión. Tu compromiso es esencial para que sigamos creando contenidos que te sorprendan.